En este vídeo va a constituir o va a ser el primero que vamos a dedicar al capítulo 4 del manual de referencia de la asignatura, que como ya sabemos, los aspectos que incluye, los contenidos que incluye son concretamente todos los relacionados con los mecanismos del condicionamiento clásico. Concretamente, los contenidos de este capítulo incluyen 4 puntos diferentes, de los cuales los 3 primeros son fundamentales. En primer lugar, vamos a tratar de responder a la siguiente pregunta: ¿a qué deben su eficacia los estímulos condicionados e incondicionados? La segunda pregunta que nos vamos a formular o que vamos a tratar de responder es: ¿qué determina la naturaleza de la respuesta condicionada? Y por último, la última de las preguntas que trataremos de responder en este capítulo es cómo conocer cómo se asocian exactamente los estímulos condicionados e incondicionados. Es decir, con estas 3 preguntas básicamente vamos a abordar 3 aspectos diferentes de los mecanismos del condicionamiento clásico, como son, en primer lugar, cuáles son las características de los estímulos que son relevantes para que se produzca la asociación, qué factores determinan que la respuesta condicionada sea de un tipo o de otra, o tenga unas características u otras, y por último, cuáles son los diferentes mecanismos de aprendizaje. En primer lugar, vamos a tratar de responder, como decíamos, a esta primera pregunta: ¿a qué deben su eficacia los estímulos condicionados e incondicionados? Es decir, ¿qué características deben tener estos estímulos para que se produzca la asociación o para que resulte más sencillo que esta asociación se establezca en un procedimiento de condicionamiento clásico? Antes de comenzar a responder o de tratar de responder a esta pregunta, lo primero que tenemos que tener claro o recordar es que para poder identificar cuál es el estímulo incondicionado y cuál es el estímulo condicionado, necesitamos, previamente a su asociación o su emparejamiento, comprobar qué respuestas provoca cada uno de ellos. Es decir, sabemos que el estímulo incondicionado siempre provoca una respuesta incondicionada inicialmente, ¿no?, o de suyo, de manera innata. Y por otra parte, el estímulo neutro solo va a provocar la respuesta condicionada después de asociarse con este estímulo incondicionado. Es decir, antes de saber o de poder definir, o para poder definir cuál es el estímulo incondicionado y cuál es el condicionado, necesitamos comprobar qué respuestas provocan antes de emparejarlos a ambos. De tal manera que la identificación de estos estímulos va a ser siempre relativa. Es decir, un estímulo determinado puede ser el estímulo condicionado en un experimento y, sin embargo, ese mismo estímulo puede realizar el papel o ejercer el papel de estímulo incondicionado en otro experimento diferente, ¿no? Concretamente, en el manual de la asignatura se pone el ejemplo de la sacarina, que en determinados experimentos puede formar parte o puede constituir el estímulo condicionado, es decir, puede ser un estímulo que se asocie con otro que ya por sí mismo genera una respuesta, o puede ser el estímulo incondicionado. Depende del diseño que nosotros vayamos a utilizar. Respecto a estas características de los estímulos condicionados e incondicionados, la primera de ellas a las cuales nos vamos a referir es su novedad. Normalmente, el aprendizaje siempre va a ser más lento cuando el estímulo condicionado o el estímulo incondicionado son familiares. Ya estamos acostumbrados, ¿no? Ya mantenemos una relación con ellos muy habitual. Cuando los estímulos son novedosos, cuando no nos resultan familiares, es más fácil que nos sorprendan y, por lo tanto, el aprendizaje normalmente va a ser más rápido. Por lo tanto, la novedad del estímulo condicionado y del incondicionado es una característica básica a la hora de determinar cómo de eficaces van a ser esos estímulos. Cuanto más novedoso y cuanto menos familiar, más fácil o más rápido será el aprendizaje. Esta característica relacionada con la novedad de los estímulos puede dar lugar a 2 fenómenos diferentes que son fundamentales para entender o para diseñar un paradigma de condicionamiento. En primer lugar, tenemos lo que se denomina preexposición al estímulo, también llamada inhibición latente, y por otra parte tenemos la preexposición al estímulo incondicionado, también denominada interferencia asociativa. ¿Qué significan o cuál es la razón por la cual estos diferentes fenómenos son importantes? Bien, decíamos que la novedad de ambos estímulos va a influir en cómo de rápido sea el aprendizaje. Por lo tanto, si antes de iniciar un emparejamiento entre estímulo condicionado o incondicionado, lo que hacemos es presentar de manera continua alguno de esos estímulos al sujeto, es decir, vamos a obligar al sujeto a familiarizarse con bien el estímulo condicionado o el estímulo incondicionado, lo que va a ocurrir es que el aprendizaje se va a enlentecer.
En el caso de la preexposición al estímulo condicionado, lo que va a ocurrir es que esta situación va a implicar una menor atención al estímulo condicionado y por lo tanto va a dificultar el aprendizaje posterior. Y respecto al estímulo incondicionado, lo que va a ocurrir normalmente es que en lugar de establecerse la asociación que nosotros tenemos prevista posteriormente, es decir, estamos hablando de una situación que se produce antes de que emparejemos el estímulo condicionado y el incondicionado. Si el estímulo incondicionado, o mejor dicho, el estímulo que después va a ser el incondicionado, lo presentamos en muchas ocasiones a este sujeto, lo habitual es que el sujeto aprenda a relacionar este estímulo incondicionado con diferentes señales o con diferentes señales contextuales o con diferentes características del ambiente en el cual se está presentando el estímulo. Es decir, la preexposición al estímulo que posteriormente nosotros pretendemos utilizar como condicionado se denomina inhibición latente. Ese efecto implica una menor atención al estímulo condicionado y por lo tanto va a hacer más difícil aprender, y la preexposición previa al estímulo al que posteriormente nosotros queremos utilizar como estímulo incondicionado se va a denominar interferencia asociativa y va a implicar un menor aprendizaje. ¿Por qué? Porque este estímulo, o porque el sujeto va a establecer asociaciones entre este estímulo y diferentes situaciones del contexto. Otra característica que es relevante de los estímulos a la hora de favorecer o dificultar el establecimiento de una asociación es cómo de intensos o de notorios son estos estímulos. Normalmente la respuesta condicionada, que recordemos es la que a nosotros nos interesa porque es la medida de aprendizaje, siempre va a ser más vigorosa, va a tener una mayor magnitud cuanto más intensos sean respectivamente el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Cuando hablamos de notoriedad, hablamos de características como la importancia ecológica que pueda tener ese estímulo para ese organismo, la saliencia, el grado de perceptibilidad, etcétera, etcétera. Cuando más sencillo sea detectar un estímulo, más fácil será que ese estímulo sirva para establecer una asociación, o sea, más fácil que se asocie con el estímulo al cual le vayamos a emparejar. Normalmente el aprendizaje siempre va a ser más rápido con estímulos que son relevantes, que son notorios. Esta característica de la notoriedad tiene una particularidad, y es que diferentes aspectos de esta notoriedad se pueden manipular y se pueden incrementar artificialmente o en contextos experimentales. Por ejemplo, si queremos aumentar la notoriedad del estímulo, podemos bien aumentar su intensidad, podemos aumentar su capacidad para atraer la atención del sujeto, es decir, hacer que sus características sean o bien más relevantes para el sujeto o perceptivamente sea más sencillo de detectar. Podemos aumentar su relevancia biológica o bien podemos hacerlo similar al entorno natural cuando estamos utilizando estos estímulos en el laboratorio. Respecto al concepto de relevancia biológica, lógicamente cada especie tiene una serie de estímulos que resultan más interesantes, ¿no?, en su entorno que para otras especies. Es decir, por ejemplo, en el condicionamiento, en las conductas relacionadas con la conducta sexual, por ejemplo, la relevancia biológica de un miembro de tu misma especie de sexo contrario es mucho mayor que un miembro del sexo que sea de otra especie diferente. El siguiente aspecto que hay que considerar respecto a la eficacia de estos estímulos sería su relevancia o su pertinencia. Y aquí hay un efecto que es importante y es el denominado efecto de selectividad de la asociación, que se relaciona con la predisposición genética que tienen los organismos para aprender relaciones selectivas entre unas combinaciones de estímulos determinados. Es decir, para determinadas especies decíamos ahora que hay una serie de estímulos que biológicamente son más relevantes. Pues siempre será mucho más fácil establecer relaciones entre estímulos que son relevantes para este mismo organismo que no tratar de establecer una asociación entre un estímulo relevante para el organismo y un estímulo no relevante. Este efecto, como decíamos, se denomina efecto de selectividad de la asociación y lo que implica, en teoría, es que hay una serie de emparejamientos entre estímulos que serán a priori más sencillos de establecer que otros. Es decir, puede darse el caso de que determinados estímulos normalmente tengamos una predisposición para procesarlos de manera conjunta, lo cual facilitaría lógicamente el aprendizaje. Un último aspecto relacionado con la capacidad de los estímulos condicionado e incondicionado para que se establezca una asociación
es la situación en la cual se puede producir aprendizaje sin estímulo incondicionado. Cuando hablamos de aprendizaje sin estímulo incondicionado, nos puede sonar a fenómenos como los que vimos en el capítulo 2, recordemos la habituación o la sensibilización. Que haya un tipo de aprendizaje sin estímulo incondicionado va a hacer que estemos hablando de aprendizaje no asociativo. No es el caso. En este caso seguimos hablando de condicionamiento clásico, y aunque vamos a ver que es posible que se produzca aprendizaje sin la presencia directa de este estímulo incondicionado, no significa que no se estén realizando asociaciones. Y hay dos formas diferentes o dos posibilidades de que se produzca este aprendizaje sin estímulo incondicionado. A saber, el primero es el denominado condicionamiento de orden superior, que se ha postulado como posible explicación de la adquisición o generación de temores irracionales, y por otro lado el fenómeno denominado precondicionamiento sensorial, que implica el establecimiento de asociaciones entre estímulos que a priori solo provocan una respuesta de orientación. Vamos a ver detenidamente cuál es un ejemplo de cada uno de estos fenómenos para tratar de entenderlos de manera más sencilla. Empezaremos con el condicionamiento de orden superior. En el condicionamiento de orden superior podemos ver en esta diapositiva una línea temporal en la cual va a aparecer en primer lugar un estímulo incondicionado que provoca una respuesta incondicionada. Si lo que hacemos posteriormente es asociar este estímulo incondicionado con un estímulo condicionado, lo que tendremos es un ensayo de condicionamiento como los que hemos estado viendo a lo largo de todo este curso, de todas estas semanas. Es decir, estamos emparejando en primer lugar un estímulo incondicionado con un estímulo condicionado. Este estímulo condicionado, con el paso de las repeticiones, lo que hará será lograr establecer o provocar una respuesta condicionada, similar a la que antes daba el estímulo incondicionado. Por lo tanto, tenemos una situación en la cual se emparejan dos estímulos en un paradigma de condicionamiento, como decíamos, tal y como hemos visto hasta ahora. Supongamos que en este intervalo temporal, posteriormente, presentamos este estímulo condicionado y lo que hacemos es asociarlo con un nuevo estímulo condicionado, en este caso el estímulo condicionado 2. Recordemos que el estímulo condicionado 1 ya ha adquirido la capacidad de provocar la respuesta condicionada, y aquí la idea es que si un estímulo nuevo, el estímulo condicionado 2, lo asociamos con este estímulo condicionado previo, lo que probablemente ocurra es que finalmente este estímulo condicionado 2 también logre provocar una respuesta condicionada. Y aquí fijémonos en que este estímulo condicionado 2 ha logrado o ha sido capaz de establecer una respuesta condicionada o de generar una respuesta condicionada cuando nunca se ha asociado directamente con el estímulo incondicionado. Por eso hablábamos de aprendizaje sin estímulo incondicionado. El estímulo condicionado 2 provoca la respuesta condicionada a pesar de que jamás se ha emparejado directamente con el estímulo incondicionado. Esta situación se podría repetir, y en el sentido de que este estímulo 2, que también ha adquirido la capacidad de provocar una respuesta condicionada, se asocia con un nuevo estímulo diferente, el estímulo 3, y este estímulo 3, merced a las diferentes repeticiones, tarde o temprano sería capaz de provocar una respuesta condicionada. Este estímulo 3 tampoco se ha asociado nunca directamente con el estímulo incondicionado. Todo viene derivado de la primera de las asociaciones, la asociación entre el estímulo condicionado 1 y el estímulo incondicionado. Cada uno de estos pasos se denomina respectivamente condicionamiento de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, y en teoría podríamos continuar ad infinitum, estableciendo todos los emparejamientos que considerásemos pertinentes. Esta situación pudiera semejarse al efecto de inhibición condicionada que vimos en vídeos anteriores, también en el capítulo 3, en este caso, quiero recordar, pero existen diferencias. Normalmente, en el caso de la inhibición condicionada, se suele producir cuando el número de ensayos es menor. Es decir, si emparejamos un estímulo 2 con un estímulo 1, pudiera generarse un aprendizaje según el cual lo que el sujeto aprende es que el estímulo 2 no anticipa la ausencia del estímulo incondicionado. Eso sería una situación de inhibición condicionada, pero eso solo ocurre si utilizamos pocos ensayos. Si utilizamos muchos ensayos, lo que va a aprender el sujeto no es que el EC2 predice la ausencia de EI, sino que el EC2 se asocia con el EC1. Bien, imaginemos una situación en la cual tenemos un estímulo condicionado que es un ratón de ordenador, y que ese ratón de ordenador en un día determinado
ocurre que aparece un estímulo aversivo como puede ser una araña encima de la mesa, ¿no? El sujeto puede aprender, en este caso, con un solo ensayo, se puede producir un condicionamiento y se puede producir una respuesta condicionada, en este caso una respuesta de huida. Si posteriormente ese ratón que ya ha adquirido la capacidad de provocar la respuesta de huida se asocia con la torre del ordenador, o el sujeto asocia un elemento con otro, probablemente la mera presencia de la torre de ordenador también provoque la respuesta condicionada. Y si en un tercer paso esta torre de ordenador el sujeto la asocia con un ordenador portátil, este ordenador portátil también sería capaz, en último término, de establecer o de generar una respuesta condicionada. Este es un ejemplo de generación de temores irracionales. ¿Por qué? Porque la situación en la cual las asociaciones que se están estableciendo, sobre todo en el caso de segundo y tercer orden, en principio no tienen por qué producirse. No es lógico que a partir de una única experiencia de una araña cerca de un ratón de ordenador logre provocar una fobia o logre provocar temor incluso a un ordenador portátil. Pero he puesto estos elementos como ejemplo porque creo que se entiende bien tanto el emparejamiento el mecanismo de emparejamiento de cada uno de los estímulos, la lógica que subyace a esa generación de la respuesta condicionada, como a lo irracional de lograr derivar a partir de un condicionamiento de primer orden, como es el que vemos en este caso, uno de tercer orden, implicando un elemento como un ordenador portátil. El segundo ejemplo que veíamos antes el segundo fenómeno, perdón, que veíamos antes relacionado con el aprendizaje en ausencia de estímulo incondicionado es el denominado precondicionamiento sensorial. Tenemos aquí una nueva asociación temporal y aquí la lógica sería la siguiente. Imaginemos dos estímulos que normalmente siempre aparecen juntos. Y estos estímulos no tienen por qué provocar ninguna respuesta incondicionada, es decir, estamos hablando de dos estímulos que son estímulos neutros y que no generan ningún tipo de respuesta a priori diferente a la mera respuesta de orientación. Si estos estímulos aparecen juntos, probablemente se genere alguna asociación entre ellos de manera implícita o que el sujeto establezca una asociación previa que nosotros no hemos hecho explícita ni que hemos generado experimentalmente. Supongamos que posteriormente uno de estos dos elementos, concretamente el estímulo 1, lo emparejamos con un estímulo incondicionado. Y este estímulo incondicionado sí que genera una respuesta incondicionada. Como ya sabemos, con merced al número de repeticiones o cuando se van generando nuevas asociaciones en esta línea temporal, lo que ocurrirá será que el estímulo condicionado genere la capacidad de provocar una respuesta condicionada. Pues bien, si esto es así, puede ocurrir que posteriormente presentemos únicamente el estímulo 2, que nunca se ha asociado directamente con el estímulo 1, y este estímulo 2 sea también capaz de provocar la respuesta condicionada. Es decir, en este caso, lo que tenemos es, en lugar de derivar una serie de condicionamientos a partir del primero, de un condicionamiento denominado de primer orden, aquí lo que tenemos es una situación, digamos, que es diferente desde el punto de vista temporal. Primero, hay dos estímulos que aparecen juntos y que no generan respuesta, y cuando emparejamos uno de esos con uno de esos estímulos con un estímulo incondicionado, el otro adquiere la capacidad también de provocar la respuesta condicionada. Y este fenómeno es el que denominamos precondicionamiento sensorial. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del ratón y de la torre de ordenador, son dos elementos que normalmente aparecen juntos en el mismo contexto y por lo tanto cuando pensamos en un ratón podemos establecer cierta asociación con la torre, con la CPU del ordenador. En este caso, si el ratón se asociase con la presencia de una araña, podría ocurrir de manera similar a la que hemos visto antes, que esta presencia de la araña provoque una respuesta de huida. El sujeto se ve condicionado, se establece una asociación y la mera presencia del ratón genera la conducta de huida, y en el último paso del precondicionamiento sensorial simplemente la presencia de esa torre por asociación con el ratón, por la asociación previa antes de la que nosotros hemos generado, también debería provocar la respuesta condicionada. Hasta aquí la primera parte del capítulo 4, en las cuales hemos explicado fundamentalmente las características de los distintos estímulos y también concretamente los dos fenómenos de condicionamiento de orden superior y el precondicionamiento sensorial.